Yo les voy a decir con quién estoy. No se vayan todavía porque está el príncipe William y acá está el príncipe Harry. No. El diputado Juan Antonio Conoma de la UDI, bienvenido. Gonzalo Vinter de Convergencia Social, están junto a nosotros. ¿Cómo están? Gracias por venir. Porque vamos a hablar de un tema súper importante que ustedes adelantaban. Justamente estaba acá en la pantalla, ¿no? El presidente de la República que vino acá a nuestro canal, a Mesa Central, primer presidente de la República que viene al programa, y dijo muchas cosas. Y habló de una balada, una guitarra. ¿Por qué no lo escuchamos? Los invito a escuchar al presidente de la República y después comentamos partes importantes de esta entrevista, sobre todo cuando se refiere a los momentos más difíciles en estos 8 meses de gobierno. Vamos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de estos 8 meses? Está lleno de dificultades cotidianas, pero sin lugar a dudas el resultado del 4 de septiembre fue un momento muy complejo políticamente. También la visita de la ministra del Interior a la Araucanía el 13 de marzo, si mal no recuerdo, el martes 13 de marzo, fue un momento difícil porque dio cuenta de que acá no hay espacio para voluntarismo, y esto no lo estoy responsabilizando. Yo tengo la mejor opinión de la ministra Sichel y espero que volvamos a colaborar pronto. Esto fue una responsabilidad de todo el gobierno y nos dimos cuenta efectivamente de que otra cosa es con guitarra, y yo creo que es bueno decirlo así y hacerse cargo de esa responsabilidad. Ya, cuando nosotros hacemos la bajada de esto, ya lo están comentando ahí. Me gustaría que eso lo hicieran en voz alta, pero primero, diputado Coloma. En la mañana conversábamos sobre esto y muy a título personal yo decía, no sé si usted comparte la opinión, pero escuchamos a un presidente más honesto, sin justificar lo injustificable y asumiendo que otra cosa es con guitarra, que es parte de las críticas que se han hecho de distintos sectores durante su gestión. ¿Cómo lo vio usted? Sí, yo comparto que es positivo que el presidente reconozca que durante 8 años que él fue parlamentario y se creó el Frente Amplio como coalición, ellos venían prometiendo, ¿no es cierto?, gobernar y daban recetas que eran más bien simplistas. Y cuando el presidente llega y se da cuenta que efectivamente gobernar es difícil, tiene muchos bemoles, hay que representar no solamente una coalición, sino que a un país, se da cuenta que literalmente otras cosas es con guitarra. Y lo hemos visto, por ejemplo, en lo que han sido sus constantes cambios de vuelta en materia de seguridad ciudadana, donde ha tenido que regular en forma importante lo que hizo en materia de los retiros, lo que ha hecho en materia de lucha contra la inflación. Creo que lo que va reflejando es un presidente que probablemente pensaba que gobernar era mucho más sencillo de lo que es, y creo que también eso se lleva a toda su coalición, que durante mucho tiempo nos vendieron una receta de que venían a cambiar todo, a refundar todo, y eso se les cayó literalmente a los pocos meses de iniciado el gobierno. ¿Pero le parece que es un buen gesto? Porque una cosa es que lo manifieste, que lo verbalice. Sí, yo creo que es una buena señal que el presidente reconozca que gobernar era mucho más difícil de lo que ellos pensaban. Y yo creo que evidentemente, yo recuerdo, y hacían ahí el punto cuando a los 2 días la ministra Istra Sichel va a la Araucanía y la devuelven literalmente a balazo, lo que fue a los pocos días después de haber hecho campaña con los retiros, haber pedido a su coalición que votara en contra de los retiros. En materia de seguridad ciudadana, qué decirlo, lo que han sido, votaron en contra de cuánta ley en materia de seguridad ciudadana había, y hoy día al revés. Parte importante de todas sus pautas lo hace viendo o con Carabineros de Chile atrás o al lado. Entonces, esos cambios, y que lo reconozca, yo creo que es una buena señal, y esperemos que ahora también se implementen cambios. No basta buena señal las palabras, ahora ojalá que pasemos a lo hecho. Gonzalo, durante el fin de semana algunos plantearon una tesis respecto de que así como el gobierno de Sebastián Piñera se acabó con el 18 de octubre, el 4 de septiembre también le había puesto una lápida al gobierno como se consiguió inicialmente. El plan original, digamos. Exactamente, el plan original se cae. El fin de semana fue muy comentado en la prensa y en las redes sociales también. No hay un autor directo, incluso a mí me da una sensación parecida, que tuvo que cambiar la brújula de cómo él venía. Sí, de hecho, en la entrevista en Mesa Central dijo: el 4 de septiembre fue un momento muy complejo políticamente. Claro, entonces, ¿qué te parecen las declaraciones de él del presidente con respecto a que efectivamente fue un golpe muy duro el 4 de septiembre para las pretensiones del gobierno? Incluso el ministro Giorgio Jackson en algún minuto dijo que el aprobar la nueva constitución resultaba fundamental para los cambios que Chile requería o que ellos necesitaban. Sí, bueno, yo creo que efectivamente fue un momento complejo, pero creo que fue un momento complejo para todo el país, porque teníamos una ruta para destrabar una cierta conflictividad social
que como país y desde distintos sectores políticos habíamos decidido encauzarla en torno al tema constitucional. Y cuando se pierde el plebiscito nos quedamos, digamos, sin hoja de ruta y nos quedamos en una situación como país que es compleja y que no hemos logrado solucionar, que es que tenemos vigente una constitución que está defenestrada en su legitimidad por otro plebiscito, que es el plebiscito donde el pueblo dijo, sabe que yo quiero otra constitución, y no tenemos una ruta para salir, por lo tanto es natural, es obvio que haya sido un momento muy, muy difícil, y también porque, como bien sabemos, se había asociado mucho la figura del presidente a la nueva constitución. Ahí quiero comentar una situación que es bien anómala que le tocó a este gobierno, que es que en todas partes del mundo, cuando un gobierno asume en un momento polarizado. ¿Por qué? Porque viene saliendo una elección presidencial en donde finalmente hay dos opciones, ¿cierto? En este caso, Cast-Boric. Y todos los gobiernos asumen cuando el momento polarizado lo dejan atrás. Y entonces viene el momento de la unidad, donde la elección ya quedan 4 años para la próxima. Y este gobierno es el primero que entra y que desde el momento en que el presidente se pone la banda, el país se polariza por la elección de apruebo o rechazo, que era un proceso que venía con anterioridad, inclusive. Pero la comparación con el momento Piñera, estallido... O sea, es antojadiza, es mezquina, el gobierno de Boric no se ha terminado. No, el gobierno de Boric no se ha terminado. Porque, ¿por qué dice lo de la guitarra? Cuando se ha dicho durante 8 meses lo de la guitarra, ahora lo asume. A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Lo primero es que gobernar efectivamente es complicado, y es bueno que el presidente lo diga, y si no lo dijera, quedaría como un mentiroso. Si el presidente dijera, no, esta cuestión es papa, echado para atrás, sentado en los riñones, como dicen los adultos mayores, obviamente quedaría el ridículo. Pero hay otro tema, que es que también el presidente, yo creo que lo que está transmitiendo es que más que... Porque también se hacen caricaturas de parte de Juan Antonio con respecto a que teníamos posiciones simplistas y todo. Lo que hace el presidente es decir, el diputado dijo, hay mayorías simplista, refundarlo todo. Claro, hay mayorías parlamentarias y yo voy a gobernar en función de ellas. Y también hay mayorías sociales y no el 100% del país comparte mi receta. Y por algo mi coalición sacó el 23% de los votos en la primera vuelta y no el 100%. Claro. Por lo tanto, ahora, receta simplista, me van a perdonar, pero la propuesta del sistema de pensiones que ha presentado el presidente Boric no tiene nada de simplista. Por el contrario, a mi juicio es una condensación extremadamente inteligente, delicada y rigurosa de lo que ha sido una década de discusión y es una receta que sí puede obtener mayoría en el Congreso. Cuando se habla de recetas simplistas, quizá puede ser un poquito exagerado, pero sí convengamos de que había la gente que hoy día está en el gobierno tenía un discurso de refundar Carabineros. Ha tenido que ir moderándose. Gualmapu, TPP-11, y después vamos a hacer una lista bastante larga donde hay cambios, giros en la mirada, porque efectivamente da la sensación que cuando el presidente dice otras cosas con guitarra, es que se chocó con una muralla de realidad, digamos, ¿no? Sí, pero José Luis, te insisto, cuando uno gobierna... A ver, yo voté por el presidente Boric. Y no voté por el presidente Boric solamente porque fuera un activista que decía cosas que a mí me gustaban, que efectivamente yo compartía. También voté por él porque era un buen político y que puesto en el sillón de la moneda iba a ser capaz de ponderar las distintas situaciones que están ocurriendo en el país, porque efectivamente el sistema de pensiones que se presentó, para volver al mismo ejemplo, o la reforma tributaria, no es exactamente la misma de nuestro programa, sino que es la capacidad que tiene el presidente Boric, por ejemplo, de invitar a otros partidos que no lo acompañaron en primera vuelta, de llamar a Mario Marcel, ¿cierto? De tomar la Comisión Bravo y la Comisión Marcel para estructurar una nueva reforma. Y eso también es parte de que en el fondo no solamente votamos por el presidente Boric porque decía no más TPP, también votamos por el presidente Boric porque es un gran político que iba a tener la capacidad de leer la realidad y adaptar su gobierno a ella. Yo creo que ahora está leyendo la realidad. ¿Tuvo un golpe de realidad el presidente al momento de asumir? ¿Es que fue muy ingenuo quizá antes de estar en el gobierno? No, para nada. Yo creo que el presidente... Pero al momento de decir el presidente, otra cosa es con guitarra, o también hacer sí, porque esa es una pregunta, o recordar lo que ocurrió con la ministra en su minuto, la ministra Siches, sí, cuando viaja a la Araucanía, y también dice que fue un paso en falso. Entonces fue como un golpe contra la realidad. Decir que un gobierno haya cometido un error y que el presidente, como todos los gobiernos cometen al menos un error a la semana, no significa que el presidente haya tenido un golpe de realidad y que haya sido un ingenuo con anterioridad. Perdón, pero... A ver... yo encuentro que el presidente se subió, entró al gobierno en un auto a 120 kilómetros por hora y chocó con una muralla de realismo nomás. Si cuando yo digo que este gobierno venía con recetas simplistas es porque decían, mire, si el problema de la Araucanía se soluciona con diálogo, si el problema de Carabineros se soluciona refundándolo, y así vamos a tener seguridad ciudadana. Cuando decía que el problema del comercio internacional
bastaba con conversar con los amigos del barrio y mantiene todavía el subsecretario Ahumada, que quiere prácticamente terminar con todos los tratados internacionales, ¿no es cierto?, salvo los de América Latina. Eso es receta simplista y eso es un golpe de realidad brutal. Si eso es evidente. Y no hay que olvidar una cosa, que la coalición del presidente Boric y Gonzalo tenía, junto al Partido Comunista y el grupo extremo, el 70% de la constituyente. No, eso no es Si ellos se la jugaron por la constituyente... Es ellos, un dato falso completo. Pero completamente verdadero. Completamente el presidente se la jugó por la constituyente. Los Eso es ministros verdadero. se la jugaron por el presidente, desde el Palacio de la Moneda. Entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, los grupos extremos de representación de los pueblos originarios y la lista del pueblo, todos ellos haciendo campaña por el apruebo y todos hicieron campaña casi todos por el presidente Boric, tenían el 70% de la constituyente. Ese era el programa de gobierno. Ahí está, porque por algo dijeron, y perdona a Gonzalo, dijeron que era imposible llevar adelante el programa si no ganaba la constituyente. Eso lo dijeron. el ministro Entonces, Giorgio Jackson. a eso viene el ministro Giorgio Jackson. A eso viene. Por una parte, perdón, diputado, la pero usted está diciendo que y por otra parte el PS simple. y el PS Y está metiendo la lista del pueblo por dentro eso, del boricismo. O sea, el PS, no, el pregúntale PC, a alguien de la lista del pueblo qué no opina de trabajaron Boric. en alianza en la convención, Yo no no diga. estoy hablando del PS, perdón. Pero que usted dice el 70%, la lista del pueblo no tenía nada que ver con el PC, no tenía nada que ver con el Hicieron un PS. programa. O sea, la lista del pueblo Hicieron subió un una cosa que programa- decía muere Boric. ¿Cómo me va a Hicieron decir un que programa en conjunto que lo redactaron en una constitución que tuvo un portazo por parte de los chilenos. Y el presidente Boric desde Está el Palacio perfecto, de la pero- Moneda pero- salió a apoyar. Es que No, fue sea bonito. riguroso, no diga Pero que estoy estaban- siendo riguroso. Ya. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de izquierda tenían el 70%, por algo el gobierno se la jugó por la constituyente, por algo dijeron que era imposible llevar adelante el programa de gobierno sin que se aprobara. Eso, sumado a lo que yo denomino el simplismo, y creo que, y por eso valoro que el presidente haya dicho otras cosas con guitarra. Porque yo creo que además eso le hace bien a Chile. Cuando quienes venían a cambiarlo todo se dan cuenta que gobernar es difícil, es una buena noticia. Porque ahora esperemos que podamos empezar a hablar de diálogo. Esperemos que cuando el presidente va a la Araucanía tengamos, por ejemplo, ya no solamente el programa de recuperación de tierra, sino que ayude a reparación a las víctimas. Esos son los cambios que nosotros necesitamos empezar a ver. Y no solamente que el presidente va, se reúne con las El víctimas, problema que pero se da con la devuelve tierra. guitarra, diputado, el problema de la guitarra es que probablemente diputado Inter, se demoraron demasiado en sincerar el tema de la famosa guitarra. ¿A qué me refiero? Incluso hubo tallas, como cierta ironía, pero en buena onda, del gobierno anterior cuando se hizo el traspaso, diciéndole Sí, a Ojeda, le dejaron una guitarra en la a Giorgio oficina. Jackson, no el ministro Osa, que no sé si se acuerdan del ministro Osa, pero era el último ministro express del presidente Piñera, uno largo, alto, flaco. Y muy simpático. Simpáticos, se llevan bien, y les dejó la No, guitarra. no dije que nos llevamos bien, dije que era simpático. No, pero me refiero con Jackson. Había buena onda, por último, lo mismo. El tema es que les dejó la guitarra, les dijo, miren, en buena, pero esta cuestión, gobernar no es tan fácil, puede reventar cualquier cuestión, cualquier problema. Y son 8 meses, ese es el asunto, porque quizá está bueno que el presidente también asuma el tema de la guitarra, pero insisto, mucho rato ha pasado. Entonces ahí las personas dicen, bueno, qué bueno que sea honesto el presidente, pero A ver, se siente como el tiempo perdido. Pero fíjate que la ciudadanía... No, tiempo perdido nada. Pequeño paréntesis. La ciudadanía lo agradece cuando el gobierno gobierna. O sea, por eso sube 8 puntos de aprobación. O sea, la Porque reforma es previsional... Yo tengo otra interpretación. ¿Ya? Tengo otra interpretación. Yo Por creo favor. que gran parte de los 8 puntos fue porque el presidente se fue directo contra las AFP. No, bueno, también, pero... Porque las AFP quedaron en evidencia. Pero se da cuenta... Pero eso es a través de la presentación de una reforma. Sí, claro. Porque en el fondo O sea, que en el toma fondo, de alguna cuando el manera el gobierno control de retoma la la- agenda. del programa. pero cuando tú tienes minoría parlamentaria, no puedes presentar una reforma al sistema de pensiones el día segundo de tu mandato. Porque de hecho hay un fragmento de la reforma, que es toda la parte del autopréstamo, que es uno de los 8 cambios que hace esta reforma, que fue una idea del partido de la gente. Y eso requiere un cierto tiempo, ¿no? Entonces también pongamos... No, Ya estamos de ahí acuerdo. hay un guiño para Yo no estoy Entonces- diciendo que... No estoy criticando que se haya tomado el tiempo en presentar porque la reforma. es que la diferencia Lo que yo digo que es yo que la tengo... gente se da cuenta hoy día en la inmediatez cuando el gobierno está liderando la agenda porque al tiro porque sube una la aprobación de 8 diferencia que puntos. yo tengo... Mucho. Porque la- también viajó a la Araucanía, José que Luis, también la probablemente diferencia tuvo que una yo tengo... No, repercusión. porque la Araucanía no No, alcanzó no a entrar entra. en Ah, ya. En la encuesta. La próxima semana Ya. vamos a ver Ahí eso. Ahí vamos a ver. La diferencia que yo tengo con cierto consenso que se está formando en esta mesa, del cual me distancio respetuosamente, Por favor. es que la ciudadanía valoraría que el presidente Boric ha cambiado mucho. Que ya no es ese simplista, activista, No, etcétera, no se ha que- dicho eso, diputado. no, pero por si acaso. Voy a hacer una... No, voy a no, hacer pero no, preventivo. jamás fue ¿Cuál ese es
mi posición, que por el contrario, los 8 puntos que se subió fue porque el presidente Boric efectivamente era un adversario del actual sistema de pensiones y dijo, lo voy a cambiar, y presentó una reforma que no ha hecho agua por ningún lado. Y el ministro Pero Marcel esto es muy y la bueno. ministra Jara se han paseado, y el Diputado, subsecretario Larraín se han paseado por todos los canales de televisión y le han tratado acá, de encontrar el flanco por donde vinieron sea, acá. y el sistema funciona. Ahora, yo también quiero hacer otro punto. Cuando se dice que se presentaban resoluciones simplistas y todo, bueno, pero también recordemos que estábamos en una época, cuando surge el Frente Amplio, extremadamente sobreideologizada por parte de quienes hoy día son nuestros adversarios, en donde estuvieron en contra de cualquier reforma tributaria que se haya propuesto en la historia Pero de si Chile. eso es falso, votamos a favor de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Porque le No, tiraron pero por a la, favor, la le tiraron última por la, del gobierno. no, le tiraron por la cabeza a la que ingresó la presidenta Bachelet, No. y tuvo que hacer otra con acuerdo de ustedes. Falso. Pero han estado en contra No, pero de Gonzalo, eso no cualquier es verdad. reforma tributaria, de cualquier reforma del sistema de pensiones, Eso donde tampoco es cierto. tenían una visión simplista de que lo único que había que hacer en el país era no subir el sueldo mínimo, no Mira. subir las prestaciones Ya, sociales, vamos a entrar a eso. privatizar todo lo que hay que Diputado. privatizar, bajar los impuestos, y que eso no iba a llevar al Vamos a entrar en desarrollo. las diferencias de y cada esa uno, pero posición, y esa posición también hizo agua, y esa posición también nos llevó al estallido social, y quienes tuvieron esas posiciones sobre ideologizadas y simplistas que nos llevaron al estallido social, hoy día también tienen que hacerse cargo. Perfecto. Vamos a entrar en esos detalles, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Sí, Rodrigo.